Tribunal Constitucional. Bienvenidos a la edición del lunes 24 de septiembre de 2012 de su noticiero TC al Día. A continuación les presentamos los titulares. Tribunal Constitucional sesionará en audiencia pública en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El programa Tus Derechos tocó el tema del informe de la Comisión La Verdad y Reconciliación. Los asegurados podrán atenderse así el domicilio que figure en el DNI no corresponda al lugar de atención, precisó el Tribunal Constitucional. El Centro de Estudios Constitucionales entregó más de 7.000 certificaciones entre diplomados, cursos y talleres. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionará en una audiencia pública en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el próximo miércoles 26 de septiembre. La sesión se iniciará a las 9:30 de la mañana y tendrá como escenario el Salón de Grado José León Baranderán de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Ciudad Universitaria, ubicada en la cuadra 34 de la Avenida Venezuela. Según Oficina de Relatoría del Tribunal Constitucional, para esta audiencia pública se han programado a la vista de 60 causas entre procesos de amparo y habeas corpus, las mismas que se encuentran publicadas en la página web. El Pleno del Tribunal, presidido por Ernesto Álvarez Miranda e integrado por los magistrados Óscar Urbiola Ani, Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesía Ramírez, Ricardo Bimón Calirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Tocruz, escucharán los informes orales de los abogados, tanto de la parte demandante como de la demandada. El 28 de agosto se cumplieron 9 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Este fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos el informe. En las 2 últimas décadas del siglo XX, nuestro país fue víctima de la insanía de un grupo de personas que quería imponer sus ideas, apelando a la violencia, sumergiéndonos en el temor y en la inseguridad de no saber en qué momento desplegarían su accionar. Aquellos años de terror cesaron, pero las heridas producto de la violencia terrorista continuaron abiertas. Es por esa razón que el 4 de julio del 2001, mediante un decreto supremo, fue creada la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que fue la encargada de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre del 2000, así como para proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos. El mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación consistió en contribuir al esclarecimiento de graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, así como a identificar las causas y el proceso de la violencia que afectó al país durante 20 años. Durante el periodo de recopilación e información, la comisión realizó audiencias públicas, que fueron sesiones en las que los comisionados recibieron directamente el testimonio de víctimas y testigos sobre hechos que afectaron gravemente a la víctima o a su grupo familiar o social. La Comisión de la Verdad realizó un gran esfuerzo para obtener información exacta del proceso de violencia, efectuando con gran precisión sus investigaciones y al mismo tiempo se hizo presente en lugares históricamente olvidados. Sus investigadores recorrieron prácticamente todo el territorio nacional afectado por la violencia, lo cual permitió tomar testimonios. Visitaron 129 provincias, 509 distritos del país, poniendo énfasis en las localidades más olvidadas y postergadas. Luego de 2 años de trabajo, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se hizo público el 28 de agosto del 2003 y fue entregado al presidente de la República y a los titulares de los otros poderes del Estado. El doctor Enrique Bernales Ballesteros, ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, fue el invitado en esta ocasión e hizo un balance del trabajo realizado por los comisionados. Hubo precedentes. Antes de la Comisión de la Verdad de Perú existió una en Chile, el informe Rettig,
existió otra Comisión de la Verdad en Argentina, existió la Comisión de la Verdad de Sudáfrica, se formó una para varios países que habían sido parte de la guerra de los Balcanes, y así sucesivamente. Y la pregunta es, ¿por qué una Comisión de la Verdad? Esto tiene antecedentes que se remontan hasta la inmediata posguerra Segunda Mundial, donde quien realizó algunas investigaciones y algunas aproximaciones estudiosas a lo que había sucedido en esta Segunda Guerra Mundial fue la Cruz Roja Internacional. Pero ella misma consideró que era necesario estudios mucho más profundos y especializados que estudiasen realmente qué es lo que había sucedido en un país afectado por una violencia armada, de manera tal que el conocimiento cabal de la verdad, al margen de las propagandas, de los ocultamientos, del sí pero no, de lo que puede ser informaciones interesadas, titulares que levantan una noticia o que ocultan otra, un estudio más bien de tipo académico, constituido por distintos expertos en la materia, pudiese decirle al país que ha sufrido esa violencia realmente qué es lo que pasó y por qué pasó, y cómo el conocimiento de causalidades, por ejemplo, ayuda a evitar que en el futuro se vuelvan a producir situaciones que causan tanta desgracia y que cuestan tanto. El Tribunal Constitucional precisó que los asegurados podrán atenderse así el domicilio que figure en su documento nacional de identidad no corresponda al lugar de atención. El tribunal señala que si bien es razonable que E-Salud determine la adscripción domiciliaria como criterio de organización interna, esto no significa, a consideración del colegiado, establecer que la única prueba válida para verificar el domicilio del asegurado la constituye la información contenida en el DNI, asignándole a este documento un efecto constitutivo y no declarativo en cuanto al domicilio de una persona. Asimismo, el Supremo Órgano de Justicia Constitucional subraya que el hecho de supeditar el acceso al servicio de salud de domicilios para que el demandante pueda ser atendido, basta acreditar la vulneración del derecho a la salud del demandante en lo atinente al acceso al servicio, y estando acreditado que el actor tiene su centro de trabajo en hilo y que cumple con 3 meses de aportación consecutivos. Más de 7.000 certificaciones en diplomados, cursos, seminarios y otros han sido entregados por el Centro de Estudios Constitucionales. Así lo afirmó su director general, el magistrado Gerardo Eto Cruz. El Centro de Estudios Constitucionales, en lo que va de este quinquenio, está llegando a cerca de 7.000 certificaciones a lo largo y ancho del país. Certificaciones que comprometen diplomados, cursos de especialización, talleres descentralizados, seminarios, una serie de eventos académicos que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años. Se ha llegado también a todos los rincones de los distritos judiciales a partir de los talleres descentralizados, en la cual ha habido un diálogo de magistrados con los jueces de la Judicatura Ordinaria del Perú, ¿no? Y también quiero aquí aprovechar el pánico en señalar que el Centro de Estudios Constitucionales está virtualmente publicando en algunos meses las siguientes obras que están en el tintero. 1, las constituciones latinoamericanas. 2, que va a salir lo más pronto posible, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una selección de los fallos más relevantes en 3 estupendos tomos. Otro libro es 30 años de jurisdicción constitucional en el Perú, porque este año se están cumpliendo 30 años desde el viejo Tribunal de Garantías Constitucionales. También está saliendo otro libro que es El sentimiento constitucional en el Perú, que involucra la autopercepción de los órganos del Estado en lo que es la labor que cumplen ellos a partir del desarrollo que establece nuestra Carta Magna. Finalmente hay otros libros que involucran, como es el coloquio por el bicentenario de la Constitución de Cádiz, que muchos de ustedes participaron y ya está saliendo en prensa, ensayo de teoría general, sustantiva y procesal de los derechos fundamentales
en el derecho comparado y el Convenio Europeo de Derechos Humanos del profesor Joaquín Braje Camazano, que está también saliendo en prensa, el sílabus de Derecho Procesal Constitucional, cuya autoría es nuestra, y también hay otro libro, El Derecho a la Libertad Religiosa en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Se quedó en el tintero, lo trabajaremos aparte, Compendio de Legislación Procesal Constitucional Iberoamericana, casos difíciles y casos trágicos en los tribunales constitucionales de América Latina, que lo trabajaremos en nuestros cuarteles de primavera, y el tesauro de jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La doctora Susana Tábara, jefa de la Comisión de Constitución Económica del Tribunal Constitucional, realizó una entrevista a la doctora Marta Paz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia. Veamos la entrevista. En esta oportunidad nos encontramos con la doctora Marta Paz, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional Colombiana. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Susana, gracias por la oportunidad que me da el Tribunal Constitucional de estar aquí compartiendo la experiencia colombiana en los temas de multiculturalismo. Qué bueno. Marta, cuéntanos un poco acerca de tu participación el día de hoy en la primera mesa sobre multiculturalidad y consulta previa indígena. Sí, el tema lo quise centrar en la situación colombiana muy actual del riesgo de extinción de las comunidades indígenas ante o frente al conflicto armado colombiano. Hemos tenido recientemente situaciones muy complejas de enfrentamiento entre la comunidad indígena y el gobierno central, precisamente por la ocupación de los terrenos, de los resguardos indígenas por parte de grupos al margen de la ley, grupos de narcotráfico y paramilitarismo, que el gobierno ha querido hacer presencia con la fuerza pública y los indígenas se han levantado casi pues en una azonada en contra de esta presencia militar del gobierno, que a su vez lo que hace es contrarrestar las fuerzas ilegales en el país. Esa fue a grandes rasgos la intervención y un poco lo que ha hecho la jurisprudencia para paliar este tipo de situaciones. Exactamente eso, a ese punto iba. Cuéntanos, ¿cuál es la línea jurisprudencial en torno al tema que has tocado hoy? Sí, la Corte ha venido tratando en el marco de las normas constitucionales que le imponen el deber de garantizar y de promover la igualdad real frente a estas comunidades indígenas y afrodescendientes, ha tratado de armar políticas públicas en torno a este problema. Ha decretado un estado de cosas de gravedad y de emergencia y de alerta para que todos los operadores jurídicos puedan hacer parte de la solución de este problema. Ha dado órdenes al gobierno mediante un auto dictado en el año 2009, ha dado órdenes a todos los gobiernos para que de alguna manera intenten dentro de sus planes de gobierno presentar políticas para, digamos, igualar las situaciones de estos indígenas con la situación del resto de la sociedad civil. Correcto. ¿Y qué te ha parecido en el marco de este primer encuentro o primeras jornadas de docentes de Derecho Constitucional los temas que se han tocado hoy, el de la doctora Abigail Eisenberg, la intervención de nuestro asesor Álvaro Córdoba y, por qué no, también de la Defensoría del Pueblo en torno al tema? Sí, me llamó la atención la situación o la exposición de la congresista Marisol Pérez, que fue bastante aguerrida con la situación particular de la consulta previa y de las lagunas quizás que presenta la figura en el marco normativo peruano. Comparándolo un poco con el sistema colombiano, advertía la parlamentaria y quizás también lo había mencionado yo en mi ponencia, que la consulta previa es un llamado, es un mandato, pero de urgencia, a que las comunidades participen en los proyectos que les son directamente
los que son ellos directamente afectados. Ponía de presente la congresista que en el Perú todavía no se ha cuajado, digamos, la idea de que la consulta previa se dé frente a disposiciones legislativas, mientras que en Colombia es uno de los grandes avances. Hay consulta previa en disposiciones administrativas, en disposiciones legales y ahora en una sentencia muy reciente frente a actos reformatorios de la Constitución. Es decir, si hay un acto legislativo que reforma la Constitución y se trata de temas que directamente afectan a una comunidad indígena, es preciso consultarlo con ellos de la manera como lo trae el convenio 169, de manera de buena fe, con consentimiento informado, que no sea una contención, sino un diálogo entre las comunidades y los operadores jurídicos, el legislativo o las autoridades administrativas. Es el eje de los amparos constitucionales hoy en Colombia, porque tiene la categoría de derecho fundamental. La Corte lo elevó a derecho fundamental, el derecho a la consulta previa, y eso implica que las personas puedan acudir libremente al juez constitucional en amparo de una consulta que no se haya hecho o que se haya hecho de manera precaria. Entiendo entonces que ya tienen una línea jurisprudencial en torno a la consulta previa. Hay una línea jurisprudencial sólida desde el año 97 más o menos, en donde se está diciendo eso precisamente, que los grupos indígenas y afrodescendientes deben saber conocer las decisiones del legislativo y administrativas que les afecten directamente, que estén en su zona, que estén en sus resguardos, que toquen con sus ancestros, que tengan que ver con sus modos de vida, sus costumbres, el etos que ha llamado la jurisprudencia, el etos de las comunidades indígenas, si se toca directamente, incluso si se toca tangencialmente, porque la Corte ha dicho que no solo es si se dan, por ejemplo, proyectos de conservación o de excavación de hidrocarburos o de níquel o de oro o de carbón en algunas zonas directas, sino que las aledañas también, si de alguna manera son también resguardos indígenas o tienen que ver con estos territorios ancestrales. Como conversábamos en la mañana, no sé si lo recuerdas, comentábamos justamente que actualmente en el Perú se vive una situación de conflictos sociales alarmante, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinas de la inclusión de esta temática dentro de los eventos de carácter académico a nivel constitucional? Sí, la usanza hoy de los congresos, que ya no se llaman congresos, sino conversatorios, porque así también lo llamamos, o jornadas, lo llamamos en Colombia, tiende un poco a eso, no a presentar lo que ya está, que fue un poco lo que yo dije esta mañana, porque las sentencias se consultan por la web, se miran en los libros, ya la doctrina ha escrito mucho, sino problematizar situaciones que estén digamos en caliente en cada país. Entonces de eso se trata, quizás de presentar problemas, de problematizar la interpretación de derechos en cada país, o de problematizar situaciones que se estén dando y que los congresos o los conversatorios no queden así en el plano teórico, sino que la gente salga pensando que algo se dijo, que hay un problema en tal parte, que hay que hacerle seguimiento al problema, que de pronto en el Congreso del año siguiente ya se habla de alguna mejoría o se habla de alguna otra línea de la jurisprudencia que se haya reforzado en un tema que antes era un problema más frágil. Entonces me parece que esa es la conducción o la dirección de estos conversatorios ahora, problematizar un tema y de ahí, pues, digamos, hacerlo transversal a muchos otros. Sí. Bueno, Marta, agradecemos tu participación en nombre del Tribunal Constitucional y sin más preámbulos nos despedimos. Muchas gracias, amigos. Bien, amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.